El caso de Sergio Taselli es también de significación, porque él estuvo a cargo de la mina de Río Turbio en los momentos en los cuales ocurrió aquella catástrofe humana del derrumbe que costó vidas en 2004, y después tuvo otras concesiones ferroviarias. Eduardo Mondino fue defensor del pueblo de la nación, fue un hombre que honró ese cargo y por supuesto que conoció mucho y muy bien quién es Sergio Taselli. Licenciado Mondino, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nelson? ¿Qué tal? Bueno. ¿Quién es Sergio Taselli para aquel que pudo haberlo olvidado o no conocido en lo que significó este empresario de tanto poder en su momento? Digamos, Sergio Taselli es un poco lo que son muchos empresarios argentinos, polirrubro, digamos, que van por la actividad privada, que tuvo muchas concesiones del Estado, que por lo tanto, en mi caso particular, yo lo conocí en 3 causas en las cuales participé. Primero, una que estaba vinculada al tema ferroviario. Él tenía, como bien se mencionaba recién, el ferrocarril San Martín, el Roca y el Belgrano Sur. Por lo tanto, tenía acceso a subsidios del Estado. Ya más o menos conocemos cómo era el mecanismo de los subsidios por otras declaraciones. Otra causa que fue Parmalat, Sí, señor. él era el dueño, digamos, habían comprado esa empresa que era una empresa láctea, y que la denuncia viene, ¿por qué digo primero lo de los trenes? Porque Parmalat le pagaba a sus empleados con subsidios que recibía del Estado. Es decir, hay una denuncia que la presentan los trabajadores en la Defensoría y eso termina en una presentación judicial que yo le hago al doctor Rigui, en ese momento procurador, y al fiscal de investigaciones administrativas, planteándole que había subsidio del Estado que se estaban desviando a empresas privadas. Y el tercer causa en la cual lo conozco a Sergio Taselli, yo tengo vinculación, es la exportación de maquinaria agrícola a Venezuela. Él fue uno de los exportadores. Que le digo más, cuando yo le pedí informes a su empresa, que en ese momento la manejaba su hijo, fue la que nos dio el dato de que se pagaban esas comisiones del 15% a Parmalat en un banco de Miami. Por lo tanto, ese es el perfil. Después está Río Turbio, administró empresas, las empresas de energía de Formosa. Sí. Hoy creo que tiene a cargo Materfer, una empresa que era del Estado, y de reparación de material ferroviario. Claro. Es decir, Sergio Taselli es el perfil que conocemos, pero yo lo que digo es, Sergio Taselli expresa a un fenómeno que se está dando y que hoy vemos aparecer, que muchos conocíamos, que inclusive denunciamos, y que algunas veces lo hicimos en un marco de mucha soledad en aquel momento, pero es el perfil que estamos viendo. Es muy importante lo que usted recuerda y por eso queríamos compartirlo, porque es para ir por parte. Lo de Venezuela, que forma parte de lo de Parmalat, que fue algo muy duro, que usted lo batalló en mucha soledad, porque ahí había una defensa muy férrea de todo ese tema de corrupción que se había montado y hubo muchos testigos que sabían cosas y que callaban. Bueno, yo creo que en un programa suyo a la mañana yo le dije que esa causa en aquel momento necesitaba una arrepentimiento. Sí, me acuerdo. Porque, a ver, el caso de la maquinaria agrícola es el mismo fenómeno de la construcción. Lo que tenemos que entender, y creo que todos tenemos que entender, que este era un sistema donde las cámaras, Cámara de la Construcción, Cámara de Maquinaria Agrícola, cumplían el rol. Yo lo dije en una expresión y dije, la Cámara Argentina de Maquinaria Agrícola reclutaba clientes para Parmalat, que a quien le pagaban la comisión. Es decir, el fenómeno que estamos viendo, y que hoy, bueno, se expresa en las calles de esta manera, es un fenómeno de corrupción en todos los rubros. Por eso creo que esto recién comienza, creo que muchos que a veces creen que va a detenerse, yo les digo, hoy la calle dice que esto no se va a parar, tiene una dinámica propia, pero creo que nos hace entender a mucha gente que a veces no nos entendía, los que denunciábamos en aquel momento, que esta era una estructura que se manejaba con mucha impunidad y con mucha prepotencia. Es decir, este fenómeno funcionaba de una manera absolutamente a la vista de mucha gente que negaba esto o que encontraba argumentos para decir que esto no era verdad. Y el sistema tenía un montón de rubros. El rubro que veíamos, quién recolectaba el dinero, quién lo pagaba, quién transformaba esos pesos, que es la otra pata que hoy están buscando, esos pesos en dólares, porque los que recibían subsidios, los que recibían, digamos. Exacto, el cambista, que a su vez creo que asesoraba dónde invertirlo. Es decir,
hay un fenómeno. Después estaba la fuerte presión sobre el Poder Judicial. Era otra pata de ese esquema de corrupción, con operaciones sobre jueces, fiscales, también conocidas, y otra que tampoco tiene que pasar inadvertido, que en algún momento va a aparecer, que era buscar protección en medios de comunicación, que también es por todos conocido. Se fue. Hay que decir, Tassel es un eslabón con este perfil, en ese eslabón tan grande de esta cadena que estaba a la vista y que por suerte hoy está apareciendo y como muchas veces digo, creo que tiene una dinámica propia y que no va a parar. Carolina. Ahora, no es ningún advenedizo, ¿no? Por lo que repasaba de su biografía, ha tenido nexos con funcionarios digamos, de muchas administraciones, incluso se remonta al menemismo. 94, él tiene la concesión de las, la concesión de Río Turbio, sí. y trenes son del año 90. Correcto. Con lo cual, inclusive las empresas eléctricas de Formosa también se dan en el fenómeno de la privatización de las eléctricas. Por eso digo, si usted lo toma, lo va a comparar a él, lo va a poner, por ejemplo, el otro día tenía Gabriel Romero. Gabriel Romero lo que describe es que pagó un decreto. Ahora, yo les cuento, ese era otro mecanismo. Ajá. Ese mecanismo se usó con todas las empresas de servicios públicos, se usó con transportadoras de gas, con energías. ¿Cómo era el sistema? Se modificó la ley de renegociación de los contratos. El acuerdo se mandaba al Parlamento con un plazo de 180 días. Si el Parlamento no se pronunciaba, se decía que había sanción ficta, con lo cual quedaba a decreto. A partir de ahí, todo concesionario de servicios públicos dependía del decreto, dejaba de depender de la Comisión de Renegociación. Claro. Entonces, lo que le pasó a Gabriel Romero, yo estoy convencido que le ha pasado a muchos que deberían hoy plantearse lo mismo, es decir, a las empresas eléctricas. Yo les voy a contar una anécdota. Edelap era una empresa con capitales, que yo lo debo haber contado alguna vez, americanos. Le hicieron lo mismo que a Gabriel Romero. ¿Qué pasó? Porque me lo dijo a mí el presidente de esa empresa, me pidió una audiencia, porque había habido una audiencia pública, y me dijo, yo voy a hablar con la embajada de este tema. Le dije, vaya y hable, tiene todo el derecho de hacerlo, proteste, porque dice, nadie me escucha, y la renegociación mía de contrato, que tiene que aprobarme el Parlamento, me la quieren aprobar por decreto. Qué bárbaro. Bueno, ese era otro sistema de recaudación, el tema de servicios públicos, del cual se participa. Es decir, por eso digo, este mecanismo que vemos puesto hoy, hay que profundizarlo y creo que hay que llegar al final del camino y yo insisto, creo que por suerte para la Argentina esto no va a parar, creo que hoy la manifestación lo ve una vez que la gente ha tomado esta bandera y me parece que después de esto, en este rubro por lo menos institucional, vamos a tener una Argentina mejor. Licenciado Mondino, muchísimas gracias. Queríamos tenerlo no solamente para el recuerdo de quién está Tassel, sino para el recuerdo de lo que usted hizo en aquel momento en soledad. Hubo funcionarios que en soledad se opusieron y lucharon contra aquella corrupción fenomenal del kirchnerato. Muchas gracias. No, gracias a usted. Volvemos a la plaza.